La lluvia caía suave y persistentemente sobre Los Ángeles esa noche, lavando las calles, pero no los prejuicios arraigados. En la tercera planta del estacionamiento del centro, la general Emma Williams se dirigía a su vehículo después de una larga jornada, aún absorta en los ecos de una reunión de alto nivel. El ambiente era tranquilo, solo interrumpido por el golpeteo constante del agua contra el concreto. De pronto, unos pasos acelerados y pesados resonaron en la distancia, seguidos por una voz áspera y autoritaria que cortó el silencio. «Manos donde pueda verlas». Al girarse, Emma se encontró con dos oficiales de policía que, con las armas desenfundadas y las linternas apuntándole directamente al rostro, no vieron a una oficial de alto rango condecorada, vieron una amenaza. «Señora, aléjese del vehículo», gritó el más joven, mientras el otro afirmaba con firmeza. Coincide con la descripción. Ella, con la calma que le otorgaban años de servicio y entrenamiento, alzó las manos e intentó explicar. «Oficiales, soy la general Emma Williams». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Sin mediar más advertencias, sin solicitar identificación ni verificar su historia, sus muñecas fueron retorcidas con fuerza detrás de la espalda y las esposas de metal cerraron con un clic frío y definitivo. En cuestión de segundos, una vida dedicada al servicio y la excelencia fue reducida a una escena humillante en el frío suelo de un estacionamiento, mientras su portátil blindado, cargado de secretos de Estado, yacía abandonado a un lado, tan ignorado como su dignidad. La confrontación escaló con una rapidez brutal. Mientras las esposas le apretaban las muñecas, Emma mantuvo la respiración constante, un ejercicio de control aprendido en zonas de conflicto mucho más peligrosas que aquel estacionamiento. «¿Es que no me están escuchando?», preguntó con una voz que no era un grito, sino una declaración clara y firme que cortaba la tensión como un cuchillo. «Soy la general Emma Williams. Mi identificación está en mi bolsillo izquierdo». El oficial más joven, Carlos, titubeó por un instante, su mirada bajó hacia el abrigo de ella, pero su superior, Sam, lo frenó con un gesto brusco. «Ya hemos oído suficiente. ¿Qué lleva en la bolsa?» «Herramientas para forzar cerraduras». Emma, con la mejilla aún presionada contra la áspera superficie de la columna de concreto, respondió sin alterarse. «Lleva un portátil con clasificación de seguridad nivel Sigma. Si lo desconectan de la red sin el protocolo adecuado, activará una alerta de incursión». Sam soltó una risotada corta y despectiva. «¿Sigma? ¿Y yo soy el director de la CIA?» «Abre la bolsa, Carlos». Mientras Carlos forcejeaba torpemente con la cremallera de la bolsa, Emma continuó, cada palabra medida y precisa. «El número de serie está grabado en el interior. Pueden verificarlo con el comando conjunto. Les repito, esto es un error con consecuencias graves». Fue entonces cuando Sam se acercó, su aliento cercano al oído de ella. «A gente como usted siempre le encanta hablar. Creen que pueden inventarse una historia y salirse con la suya». El ambiente se congeló. Emma giró la cabeza todo lo que las esposas y la presión de Sam le permitieron. Sus ojos, ahora fríos como el acero, se clavaron en los de él. «¿Gente como yo? Podría ser más específico, oficial». Sam desvió la mirada, pero no respondió. Mientras Carlos extraía el portátil robusto y de aspecto oficial, sus manos casi temblorosas, el oficial veterano procedió a registrarle los bolsillos del abrigo con una rudeza innecesaria. Fue entonces cuando su cartera, de cuero negro y discreta, cayó al suelo. Abierta, la credencial reluciente del Departamento de Defensa quedó al descubierto. La fotografía de Emma en uniforme de gala, las estrellas de general claramente visibles, junto a un sello dorado y un código de barras de alta seguridad. Carlos se quedó pálido. «Sargento, ahí está la placa». Sam lanzó un vistazo rápido al suelo, pero su expresión no se suavizó. Se endureció aún más, alimentada por una mezcla tóxica de orgullo y negación. «Cualquiera puede falsificar una placa. Vas a creer todo lo que te digan ahora». La negación era tan palpable que hasta Carlos retrocedió un paso, confundido y cada vez más aterrorizado. Fue en ese preciso instante, aprovechando la mínima distracción, que Emma,
Con una movilidad sorprendente a pesar de las restricciones, giró su muñeca izquierda y con el dedo índice presionó casi imperceptiblemente un pequeño botón lateral en su reloj inteligente. No hubo un sonido, solo un breve y sutil zumbido contra su piel que confirmó que la señal de auxilio codificada había sido transmitida. Una alerta silenciosa que ahora viajaba directamente al escritorio del oficial de enlace del mando conjunto. Su ubicación, su identidad y el mensaje tácito de una situación de riesgo estaban ahora en el sistema. Alzó la vista de nuevo, esta vez con una chispa de certidumbre absoluta en sus ojos. Les sugiero que dejen de hablar. Cada palabra que pronuncien ahora será usada en su contra en la investigación que se avecina. Tienen aproximadamente 10 minutos antes de que este lugar esté lleno de gente cuyo rango y autoridad ustedes no podrán ignorar, por mucho que lo intenten. La arrogancia de Sam vaciló por primera vez. Un microgesto de duda, apenas un parpadeo más lento, delataba que una parte de su mente empezaba a procesar la posibilidad, remota pero aterradora, de haberse equivocado catastróficamente. Sin embargo, fue el sonido de varias puertas de vehículos abriéndose y cerrándose de golpe, seguido de pasos firmes y rápidos que se acercaban con determinación desde la rampa del estacionamiento, lo que finalmente quebró la frágil fachada de control que ambos oficiales intentaban mantener. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más historias a diario, enriquecedoras y llenas de significado. Pero para comprender la magnitud del error que se estaba cometiendo, era necesario conocer la trayectoria de la mujer a la que estaban acorralando. Emma Williams no había surgido de la nada. Cada estrella en su uniforme representaba años de lucha, inteligencia y una voluntad inquebrantable. Su historia comenzó muy lejos de los pasillos del poder, en una comunidad humilde donde su abuelo solía decir que habían construido su propio Wall Street con esfuerzo y dignidad, lejos de los reflectores. Creció en una casa con tablones que crujían bajo los pies y un refrigerador cubierto de reconocimientos académicos que brillaban como medallas. Su madre, enfermera, le enseñó la compasión y la resistencia. Su padre, que reparaba aires acondicionados, le inculcó el valor del trabajo honesto y la esperanza de que sus hijos pudieran elegir su propio camino, lejos de prejuicios y limitaciones. Emma eligió el suyo, uno de servicio. Desde joven, observó un mundo lleno de reglas injustas y decidió que, para cambiarlas, primero tendría que entenderlas mejor que nadie. Una beca fue su boleto de salida, su puente hacia un universo de disciplina y orden que ella anhelaba dominar. De allí saltó a su entrenamiento, donde no solo completó su formación, sino que destacó de inmediato. No pidió favores ni aceptó condescendencias. En un campo dominado por hombres, y más aún por hombres blancos, cada ascenso lo sudó el doble. Era estratégica, meticulosa, fluida en 2 idiomas y poseía una calma bajo presión que sus superiores empezaron a notar y a valorar. A los 38 años no solo había servido en 4 continentes, sino que había liderado operaciones de inteligencia críticas en escenarios de alto riesgo, desde desactivar células durmientes en Europa hasta coordinar evacuaciones humanitarias bajo fuego en Oriente Medio. A los 45, no solo se codeaba con presidentes en la sala de situación del despacho oval, era ella quien, a menudo, les daba las opciones sobre la mesa, quien explicaba con claridad meridiana los costes y beneficios de cada movimiento geopolítico. Había sido condecorada, elogiada y, lo más importante, respetada por quienes más sabían de guerra y paz. Pero toda esa autoridad, todo ese peso estratégico, pareció evaporarse en el aire húmedo de ese garaje porque llevaba una sudadera con capucha en lugar de un uniforme. Porque su piel era morena y sus rasgos no se ajustaban al perfil que 2 oficiales, cegados por sesgos y una arrogancia temeraria, tenían de quién merece respeto y quién no. Mientras Sam y Carlos la reducían a una sospechosa. En los archivos del Departamento de Defensa, su nombre estaba vinculado a algunas de las operaciones más delicadas de la última década. Mientras le revisaban su bolso como si pudiera contener herramientas de hurto, ese mismo portátil había sido usado para coordinar un ciberataque defensivo que protegió la infraestructura eléctrica de 3 estados. La paradoja era tan amarga como evidente.
La mujer que había dedicado su vida a proteger las reglas que sostienen a la nación era ahora inmovilizada por quienes se suponía que eran los guardianes de esas mismas reglas en casa. Toda esa historia, todo ese peso de servicio, chocaba contra un muro infinitamente más resistente que cualquier enemigo exterior. El prejuicio instantáneo, la incapacidad de ver más allá de la apariencia, la negativa a creer que una mujer negra en un estacionamiento podría ser, literalmente, una de las personas más importantes de la sala. El momento crucial llegó envuelto en un silencio elocuente, roto solo por la respiración entrecortada del oficial Carlos y el crujir de la suela de Sam sobre el concreto húmedo. La negativa de los oficiales a reconocer su credencial, que yacía abierta y burdamente ignorada en el suelo, había agotado cualquier posibilidad de diálogo racional. Emma comprendió que no estaba lidiando con un error de procedimiento, sino con una convicción profundamente arraigada que no se disiparía con palabras. Su mente, entrenada para evaluar amenazas y calcular respuestas en fracciones de segundo, había pasado de la incredulidad a la estrategia pura. Mientras Sam desviaba la mirada de la placa con desdén, los dedos de Emma, hábiles y controlados a pesar de la presión de las esposas, encontraron el pequeño botón lateral en su reloj inteligente. No era un movimiento dramático, sino uno discreto, casi íntimo, un último recurso que nunca imaginó necesitar a pocas manzanas de un centro de comando. La presión fue mínima, pero suficiente. Un breve y casi imperceptible zumbido contra su muñeca le confirmó lo que necesitaba saber. La señal de auxilio codificada había sido transmitida. Era un protocolo de seguridad personal reservado para los altos mandos, una línea directa silenciosa que comunicaba todos los canales convencionales y llegaba directamente al escritorio del oficial de turno en el centro de mando conjunto. Su identificación, su ubicación exacta y un indicador de riesgo elevado aparecieron instantáneamente en una pantalla segura, activando un protocolo de respuesta inmediata. Una calma aún más profunda se apoderó de ella entonces. La partida había cambiado. Ahora era cuestión de tiempo. Alzó la mirada y vio la duda empezar a filtrarse en los ojos de Carlos, quien miraba nervioso entre su sargento y la credencial en el suelo. Sam, sin embargo, se aferraba a su narrativa con una terquedad nacida del pánico orgulloso. ¿Van a seguir jugando a esto?, preguntó Emma, y su voz ya no era la de una persona suplicando ser escuchada, sino la de un oficial informando una realidad inevitable. Cada movimiento que han hecho desde que me inmovilizaron ha sido registrado. Sus cámaras corporales, las cámaras de seguridad de este garaje, y ahora el propio mando conjunto está observando en tiempo real. Les sugiero que dejen de cavar un hoyo del que no podrán salir. Fue entonces cuando el sonido llegó. No eran sirenas, sino el eco metálico y sincronizado de botas avanzando con propósito sobre el concreto, procedente de la rampa de acceso. Un sonido ordenado y militar, distinto al ruido casual de la ciudad. 3 figuras en traje formal, con la postura rígida de quienes están acostumbrados a la autoridad, aparecieron flanqueando la entrada del nivel del estacionamiento. Detrás de ellos, se distinguían los uniformes de la policía militar. La expresión en el rostro de Sam se transformó por completo. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad pálida y sudorosa. Carlos retrocedió instintivamente, como si el suelo le quemara. Uno de los hombres con traje, con una calma que transmitía más autoridad que cualquier grito, alzó una credencial abierta. Agente especial Noah Davis, Departamento de Defensa. Su intervención aquí ha concluido. Aléjense de la general inmediatamente. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las llaves de las esposas, que momentos antes habían representado un poder absoluto para los oficiales, ahora parecían pesar 1 tonelada. El punto de inflexión no había sido un grito de auxilio, sino un silbido silencioso en la muñeca de una mujer que nunca, ni por un segundo, había perdido el control de la situación. La caída fue rápida, metódica e implacable. Mientras el agente especial Davis y su equipo se aseguraban de que la general Williams estuviera ilesa y de que su equipo clasificado fuera recuperado con la cadena de custodia adecuada, una maquinaria mucho más grande y poderosa se puso en movimiento. El protocolo que Emma había invocado no era solo un botón de pánico,
Era un disparador que activaba toda la infraestructura jurídica y administrativa del Departamento de Defensa. Antes de que Sam y Carlos hubieran terminado de dar sus versiones titubeantes a los agentes de asuntos internos de la Policía de Los Ángeles que llegaron minutos después, un equipo de avanzada, la abogacía militar, ya estaba revisando las imágenes de las cámaras corporales y las de vigilancia del garaje. La evidencia era tan clara como condenatoria. En ningún momento Emma alzó la voz, mostró resistencia o dejó de identificarse. Por el contrario, fueron los oficiales quienes ignoraron repetidamente las solicitudes de verificación, mostrando un desprecio temerario por los procedimientos básicos. La declaración pública de Emma, de apenas 6 frases, se filtró a la prensa y se volvió viral no por ser emotiva, sino por su fría y devastadora precisión. No pedí un trato especial, pedí ser vista, no me resistí, cooperé, y aún así, fui esposada, registrada y humillada por simplemente existir. Esto no es solo sobre mí. Es sobre cuánta gente no tiene la oportunidad de hacer una llamada que cambie el resultado. Esas palabras resonaron como un veredicto público mucho antes de que el Departamento de Policía emitiera el suyo. Internamente, la presión fue intensa. La jefa de policía estaba encarando una crisis de relaciones públicas y una demanda federal inminente. No tuvo más remedio que actuar con contundencia. El oficial Carlos, acosado por el remordimiento y el miedo a perderlo todo, optó por una renuncia silenciosa, esperando tal vez escapar del ojo público. Pero para el sargento Sam, cuya arrogancia inicial se transformó en una amarga negación, las consecuencias fueron más duras. Fue despojado de su placa y su arma en una audiencia interna, despedido por violación flagrante de protocolo y conducta indebida. Su carrera de 15 años terminó no con un suspiro, sino con el frío sonido de un expediente siendo cerrado. La mujer que había hecho la llamada original, la que dio el informe vago y basado en prejuicios, había desencadenado toda la cadena de eventos, nunca fue identificada públicamente, pero la grabación de su llamada se convirtió en una pieza central en los nuevos programas de entrenamiento sobre sesgo implícito que el departamento, ahora bajo escrutinio federal, se vio obligado a implementar. La lección ya no era solo sobre 2 oficiales que habían cometido un error, era sobre un sistema que lo había permitido, y que ahora se veía forzado a mirarse en el espejo y enfrentar sus propias fallas. El legado del incidente no se midió en titulares ni en destituciones, sino en los silencios cargados que siguieron y en los cambios concretos que germinaron desde las profundidades de un sistema forzado a confrontarse a sí mismo. Emma Williams declinó todas las solicitudes de entrevistas y rechazó las invitaciones para convertirse en un icono público. Su poder no residía en la narrativa mediática, sino en la acción silenciosa y deliberada. En lugar de un discurso, optó por una conferencia sobria, detallando no el evento en sí, sino las reformas estructurales necesarias para evitar su repetición. Entrenamiento obligatorio en sesgo implícito con evaluaciones reales, la eliminación de la intuición como justificación para una detención, y la supervisión de un panel civil independiente para todos los casos de uso de fuerza. Sus conversaciones con legisladores estatales no se fotografiaron ni se tuitearon, pero sus ideas se colaron en proyectos de ley que meses más tarde comenzaron a debatirse en comités. Dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles, la vergüenza y la presión externa catalizaron una transformación incómoda pero necesaria. La grabación de audio de la llamada original, la filmación de las cámaras corporales y el reporte del Departamento de Defensa se convirtieron en material de entrenamiento obligatorio, no como un ejemplo de qué no hacer, sino como un caso de estudio sobre cómo el prejuicio puede nublar el juicio. Para Emma, la verdadera conclusión llegó una tarde tranquila, semanas después, cuando volvió a pararse en el mismo lugar del estacionamiento. No había fantasmas que enfrentar, solo una quietud fría y la certeza de una batalla ganada, no con gritos, sino con una dignidad inquebrantable. Sacó su teléfono y tomó una foto del suelo, del lugar donde su placa había sido ignorada. No era un trofeo, sino un recordatorio personal, un monumento a la resistencia silenciosa. Esa noche, en su diario escribió: «Hice todo bien, seguí las órdenes, gané mi rango, serví, y aún así, no me vieron. Pero yo sí los vi a ellos,
y recordaré. El poder no siempre necesita un megáfono. A veces, su forma más profunda es la calma que perdura después de la tormenta, la verdad que se pronuncia en un susurro y que hace eco más fuerte que cualquier grito. Su legado no fue una victoria personal, sino un estándar más alto para todos aquellos que juraron proteger y servir, un recordatorio permanente de que la verdadera autoridad nace del respeto, no de la fuerza, y de que a veces, el acto más revolucionario es mantener la calma cuando todo a tu alrededor insiste en subestimarte. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo historias como estas a diario, llenas de valor y significado. Nos vemos en la próxima.